Bueno, esto es una prueba que estamos realizando. A ver en qué medida el boliche Vidal fue para mí en mi vida, fue mi primera universidad. Es decir, a mí me mandaban a buscar a las 12 de la noche más o menos, me mandaban a buscar caña brasilera. El boliche Vidal estaba en la oscuridad plena de la calle 12. Así que ahí me tuve que inventar. Y decir, los fuegos, las velas que prendía la gente en el cementerio eran como espíritus danzantes, pequeños diablos que danzaban. Así que para volver en aquella plena oscuridad me tuve que inventar una diosa. Una diosa que no tuviera nada que ver con padres nuestros ni nada, porque mi padre no cumplía con ese rol, digo, era muy malo. Entonces levantarme a las 11 de la noche de la cama para ir a buscar. Pero en el boliche Vidal aprendí a escuchar historias de guitarreros, me quedaba ahí debajo del mostrador, porque yo no llegaba al mostrador ahí, y me quedaba escuchando los guitarreros, los cuentos de los mentirosos, los cuentos de los aparecidos, que los sumaba a los cuentos de mi madre, y entonces, de alguna manera, todo eso fue armando el peso de la cultura, es decir, de la cultura esa de contar cuentos. Y esto que les cuento a ustedes es porque se está discutiendo a nivel del planeta ahora otras formas de contar, es decir, no solo escribir, aprender a escribir a mano, a máquina con todos los dedos, y hoy escribo a teléfono con un solo dedo gordo, y aprender la cursiva. Hoy estuve diciendo, yo tengo la tesis de que la cursiva no sirve para mucho, y que las grandes operaciones complejas de la matemática tampoco sirven, es decir, x a la elevada a la enésima potencia dividido sobre ab menos 3, digo, realmente no aporta nada. Digo, lo que hace es complicarle la vida a la gente. En realidad lo que más importante es la regla de 3, es el tanto por ciento, cuánto te va a cobrar de interés un préstamo, cuánto te va a salir una casa, cuántos metros cuadrados tiene de baldosa, es decir, lo que es el plomo. Bueno, todo, la vertical, la horizontal, en matemática es muy importante la geometría, todas esas cosas que suelen aplicarse a la vida, y sin embargo, bueno, en el secundario te llenan de esas cosas. Y tampoco estoy de acuerdo con esas cosas de las matemáticas súper elevadas y no aplicadas a la gestión salarial. Y me encantan las historias, es decir, así que creé este rincón para contar historias, y ahora estoy haciendo una prueba con el video. También el control de las luces. Pero bueno, ya voy a apagar esto. A ver si... y ver de qué forma la luz, podemos controlar la luz de acá y darle dramatismo a las historias que uno cuenta. En ese boliche, es decir, en el boliche Vidal, aprendí sobre la Guerra Fría, deformada tal vez, pero aprendí de la Guerra Fría, es decir, lo que era la bomba atómica, lo que eran las cosas de la crisis de los misiles, esas cosas de la política que se hablaba ahí en ese boliche. Y siendo muy niño chico, y después le preguntaba a los maestros, y era un adelantado porque conocía lo que eran las cuestiones nucleares, es decir, y entonces eso me da una ventaja, es decir, el peso que tiene la cultura en el desarrollo de las ideas
aquella balanza que usaba Vidal para pesar para ir pesando. Falta la pesa 1 kilo. Esta balanza la compré en la feria. Me parece fantástica. Y bueno, y entonces cada vez que íbamos a comprar, pesar, había un farol, no existía el teléfono este teléfono está agregado acá, pero sí existía mucha cultura, una cultura que lo más importante es alimentar la curiosidad, es decir, ¿eh? Por eso lo más importante en el niño no es que aprenda la cursiva, sino que aprenda a hacer relato. Lo más importante en matemáticas es que resuelvas problemas matemáticos que se dan en la vida real, como cuánta harina hay que usar para hacer 3 panes y para hacer 10 panes, el porcentaje, es decir, la regla de 3, la mezcla, el albañil, es decir, esas cosas que son importantes, es decir, y si yo las aprendí, las incorporé al oficio, y por eso sé lo que estoy hablando, es decir, hice la escuela industrial, la escuela, y paralelo hice el liceo, esas cosas son súper importantes. La cultura tiene un peso enorme en la subjetividad de los individuos. Por eso, bueno, espero que este video no le haya resultado muy largo y es una prueba para empezar a contar cuentos y ver cómo se puede manejar la luz, cómo se puede... ¿Dónde está? Ahí. Se puede volver a la oscuridad total. Aquella oscuridad que cuando yo iba a ser mandados a buscar caña a las 12 de la noche, realmente me asustaba. Bueno, hasta la próxima. Desde el boliche Vidal. Una de las primeras historias sin ser historias. Hay que hacer que los niños y los adultos escriban historias y resuelvan problemas matemáticos dibujados y aborden la historia. La historia se debe abordar con la fecha de los años, solo la fecha de los años, ni día, ni hora, ni mes, porque el mes es lo que más confunde, porque en la escuela los niños creen que primero llegó Artigas y hizo la batalla de las piedras en mayo, y que después, recién en octubre, llegó Colón a América. Y ustedes dicen, pero es una tontería. Sí, es una tontería, pero la mente se desordena totalmente. Y después cuando se es grande, no se entiende, no se memoriza el 1492, la llegada de Colón. Eso es lo más importante. El 1811. Eso es mucho más importante el año, solo el año de las fechas históricas. Bueno,